Carísimos hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros y también a todas aquellas amables personas que nos permiten entrar a su hogar usando su cel, su compu o su tableta. Sinceros saludos. Una expresión bíblica: paz a ti y a toda tu casa, a toda tu familia, a todos tus seres queridos. Hoy revisaremos la palabra longanimidad, la cual encontramos en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. En este versículo encontramos la palabra longanimidad. Si ustedes toman un diccionario o una obra de varios tomos, una enciclopedia, seguramente al localizar esta palabra van a encontrar la siguiente definición: constancia de ánimo en la adversidad. Por lo que esta palabra, en estos momentos que estamos viviendo, tienen una aplicación inmediata, una aplicación que, al vivir días álgidos por los millones de personas contagiadas por un virus letal, nos encontramos ciertamente en medio de días de adversidad. Mi anhelo es que usted tenga longanimidad, que usted y yo tengamos constancia de ánimo en la adversidad, que no sintamos grave y profundo abatimiento. Mi deseo es que usted tenga pensamientos positivos, pensamientos de buen ánimo. No obstante, que sobre nuestras cabezas hay densas grises de un oscuro intenso. Dios permita que este padecimiento, como en otras epidemias que han sobrevenido sobre la tierra, ciertamente ha diezmado a una parte importante de la población en diferentes áreas y en diversas épocas. El género humano se sobrepone, gracias a Dios, porque tiene la capacidad de crear resistencia en su organismo y sale adelante. El Omnipotente así lo permita, que lleguemos con bien al final de la pandemia. El apóstol Pablo vivió diversas adversidades. Le invito a que leamos segunda carta a los Corintios en el capítulo 6 y en los versículos 4 al 6. Dice de la siguiente manera: segunda de Corintios capítulo 6, 4 al 6. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad,
en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. Así que el apóstol ha experimentado a través de su vida aspectos que muy probablemente usted o yo no hayamos tenido tantas secuencias de eventos no gratos. Por ejemplo, él habla de cárceles, de azotes, de tribulaciones, de necesidades, de angustias, y para ello hay que tener longanimidad. Así entonces, nos damos cuenta que esta palabra longanimidad, en ese significado que dan los diccionarios, es constancia de ánimo en la adversidad. Vamos a revisar brevemente la etimología de esta palabra. Esto es, cómo se compone o se separa en sus raíces la palabra longanimidad. La primera parte de esta palabra es long. Long viene del latín longus, que quiere decir largo, y animidad viene de animus, que quiere decir ánimo. En latín, etimológicamente, longanimidad viene a ser largo ánimo. En griego, el término para longanimidad es macrosumia, donde macro quiere decir grande o largo, sumia, ánimo o temperamento. Tanto en griego como en latín, longanimidad es largo temperamento, grande ánimo o largo ánimo. De ahí que en nuestro Dios se mantiene por largo tiempo en un carácter, en un temperamento constante en ánimo. Y esto es fácil de comprenderse con relación al siguiente concepto teológico. Longanimidad, atributo del Ser Supremo, donde muestra piedad, paciencia y misericordia, al soportar la iniquidad e incesante inclinación hacia el mal por parte del transgresor, guiándolo al arrepentimiento asiduamente, antes que se agote su paciencia en la vida presente y se desencadene su ira en el día final. Vamos a ver Romanos capítulo 9, versículo 22. Y que, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, nuestro Dios entonces muestra esa mansedumbre, esa longanimidad, para que no se acerque el día donde ha de mostrar su ira, antes lo que Él quiere, como leímos en el primer versículo de Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Luego lo que Él desea es que nosotros procedamos al arrepentimiento de nuestro mal obrar. Esta larga expresión se podría reducir al tomar de el libro de los Salmos, por ejemplo, 145, verso 8,
una frase que podría encerrar este concepto. Dice así el Salmo 145 y en el versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así entonces, lento para la ira equivale a longanimidad. Jonás, el profeta, se enojó porque Dios no destruyó de inmediato a Nínive, porque nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Como dice también Isaías, para completar este salmo que acabamos de leer, 145, verso 8. Dice Isaías, profeta, en el capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es nuestro Dios, que se muestra lento para la ira, que Él quiere extender sus brazos de amor. Él quiere que el hombre no muera y le da días para que pueda reflexionar y retirarse de su mal obrar. Es grande en misericordia, es amplio en perdonar, y de ello entonces volvemos nuevamente a nuestro versículo inicial de Romanos capítulo 2, versículo 4. Y la pregunta inicia: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Así entonces, y a una pregunta es que se nos hace hincapié en que meditemos si ese Dios es rico en su amor, en el bien que nos quiere proporcionar, es rico en paciencia, también entonces es lento para la ira, que no quiere la muerte del impío. Luego entonces en Dios hay longanimidad, pero también en nosotros ahora tenemos que tomar esa virtud de nuestro Dios, incorporarla a nuestro ser por los momentos en los que podemos atravesar, no solamente en esta etapa, sino a través de nuestra vida, como ocurría con el apóstol. Seguramente se pueden presentar días difíciles. Debemos entonces de cultivar esta virtud divina y seamos longánimes también. Espero que esta breve explicación sirva para que cuando leamos en la Escritura esta palabra, tengamos la facilidad de transmitirles a nuestros hermanos que Dios es muy paciente, que no quiere la destrucción nuestra. Él quiere que meditemos, reflexionemos y nos apartemos de lo malo. Él quiere mostrarnos la riqueza de su infinito amor. Mis hermanos y a todos los que nos han recibido, reciban un caluroso saludo, especialmente nuestro hermano Juan Manuel Cruz, un entrañable amigo, como también a nuestro hermano Isaí.
El eterno Dios les bendiga. Paz a vosotros.